Del Señor, mis hermanos, y le invito que por favor abra su Biblia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Yo le pido que por favor, si puede mantenerse de pie un momentito más para leer la palabra del Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Amén. Su presencia es real. Amén. En medio de nosotros. Sí, Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la Biblia. Voy a leer de una versión diferente por la forma de las palabras que usa acá. También lo tengo ahí en la pantalla en caso que quiera leerlo ahí. Dice: el hombre, obviamente Adán, se unió a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín, ¿qué pasó con Caín? Se enfureció y andaba cabizbajo. Esa palabra cabizbajo significa que se deprimió. Se enojó y se deprimió. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, le dijo Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, y damos las gracias por tu presencia en este lugar y por la bendición que nos permites de abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Te rogamos en esta tarde que añadas bendición a ella. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Ocupen sus lugares, mis hermanos, por favor. Esta tarde quiero hablarles bajo el título: las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia. Mis queridos hermanos, las Escrituras claramente declaran que la obediencia a Dios es la clave para la felicidad. Voy a repetir eso. La obediencia a Dios es la clave para la felicidad, pero la desobediencia es la clave para la infelicidad. Yo quiero que bajo esos dos conceptos nos enfoquemos en esta tarde, en lo que vamos a hablar basado en el ejemplo y la historia de Caín. La obediencia trae felicidad, trae contentamiento, trae dicha, trae alegría, trae éxito. Pero la desobediencia trae fracaso, trae dolor, trae tristeza, trae depresión, trae angustia, trae dolor. Por eso es importante entender por qué Dios está tan interesado en que se le obedezca. Si hay alguien que le interesa la obediencia, ese se llama Dios. Y note, en el Salmo 112, versículo 1, el salmista David expresó las siguientes palabras: alabado sea el Señor, dijo, que felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Qué felices son, qué dichosos son los que temen al Señor. Y obviamente una vida que tema a Dios seguramente va a obedecer lo que Dios dice. En el libro de Lucas encontramos un relato. Cuando Jesús comenzó su ministerio, hubo alguien que expresó las siguientes palabras. Y dice en Lucas 11, 27 al 28: mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó, le dijo esta mujer. Pero oiga lo que Jesús contestó:
Dichosos, felices, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Note que él no tomó el crédito de la felicidad porque, o mejor dicho, le dio el crédito tanto a la mujer que le dio a luz, sino a todos aquellos que escuchan su palabra y la obedecen y la ponen en práctica. Dije que la obediencia trae éxito a la vida. Y desde el Antiguo Testamento Dios se dirigió a muchos hombres, entre ellos Josué. Dios le expresó estas palabras en el capítulo 1, versos 7 y 8 del mismo libro de Josué. Oiga de la manera como Dios le dijo a Josué: sé fuerte y muy valiente, pero le da una advertencia: ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Y en el versículo 8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. No sé si usted alguna vez se habrá preguntado: ¿por qué a mí no me va tan bien? Trato de portarme bien, trato de ser buen padre y mis hijos se rebelan contra mí. Trato de ser buen esposo y mi esposa no me respeta. Trato de ser un hombre de bien, voy a mi trabajo, suplo para las necesidades de mi familia, pero el dinero se me va como agua, no veo resultado. ¿Por qué no me va bien? Si trabajo, tengo un buen trabajo, todo lo que emprendo no me sale bien. No sé si se ha hecho esa pregunta. Y sabe, una de las posibles respuestas a esa pregunta puede ser: ¿será que hay algún área en su vida que está desobedeciendo a Dios? ¿Será que hay algún área en su vida que está desobedeciendo un principio muy importante que Dios ha establecido? Porque, hermanos, hay muchas áreas en las que nosotros podemos desobedecer a Dios. Y obviamente, como dije, una acción de desobediencia es un pecado terrible delante de Dios. Así es que tenemos que tener cuidado de obedecer lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Y eso es lo que vamos a analizar en esta tarde. Ahora, yo quiero presentarles rápidamente algunos ejemplos de hombres que desobedecieron a Dios y qué fue lo que les sucedió por haber desobedecido a Dios. Hubo un hombre llamado Acán dentro del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban a punto de entrar a Jericó, ya bajo el liderazgo de Josué, Dios le dio unas instrucciones muy específicas a Josué, diciéndole de que todo lo que había en Jericó tenía que ser destruido. No debían tomar absolutamente nada de lo que había ahí, del oro, de las riquezas que había, no podían tomar nada, porque eso era maldito. Dios fue claro con las instrucciones. Josué se las dio al pueblo, mas sin embargo hubo un hombre que no decidió obedecer a Dios, sino hacer su propia voluntad. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando Jericó fue conquistada, este hombre tomó unos lingotes de oro, un manto babilónico y otras cosas por ahí, y no le dijo a nadie. Fue y las escondió en la tienda, bajo su tienda, dice el relato bíblico. Pero ¿qué es lo que ocurrió? El tiempo comenzó a pasar, pero como Dios ya había determinado algo, que todo aquel que desobedeciera iba a enfrentar una terrible consecuencia. Finalmente, debido a ese pecado de Acán, ¿qué es lo que ocurre? El pueblo fue derrotado por un pueblo llamado Ai, mucho más pequeño que Jericó. Pero eso sucedió debido a la desobediencia de este hombre llamado Acán. Hasta que Dios finalmente descubre el pecado de este hombre que había desobedecido las órdenes de Dios. Y finalmente se dan cuenta que es él. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo apedrean a él, a su familia, y queman todas sus pertenencias. En otras palabras, por haber desobedecido a Dios, tuvo que pagar con su propia vida, y aún sus familiares tuvieron que pagar también. Hubo otro hombre que es muy conocido, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Dios había dado órdenes específicas acerca de un pueblo llamado los madianitas, que tenían que destruirlos a todos, porque era un pueblo que le había causado mucho dolor, mucho sufrimiento al pueblo de Israel. Dios había determinado raerlos completamente de la faz de la tierra. Y eso es porque esa gente era muy sanguinaria, era muy malvada.
y le dijo a Saúl que tenía que terminar con todos. Pero ¿qué sucede con Saúl? Saúl desobedece las instrucciones de Dios y decide guardar lo mejorcito, los mejores bueyes, los mejores ovejitas, y se las lleva. Digo, este es para ofrecerle un holocausto al Señor. Y Dios no había pedido holocausto, Dios no había pedido sacrificio, Dios había pedido obediencia. Y esa actitud de Saúl le costó el reino, porque Dios lo destituyó de ser rey, ya no fue más rey. Saúl terminó mal, terminó suicidándose a sí mismo, porque la Biblia dice que el espíritu de Jehová se apartó de él y vino y se apoderó de él un espíritu inmundo. La vida de Saúl ya no fue igual. Hay otro hombre que la Biblia nos habla, llamado Jonás. Dios lo envió a predicar a un cierto lugar y Jonás dijo: yo no voy, yo me voy a otro lugar. Dios lo mandó para allá y Jonás se agarró para acá. Compró un pasaje de un barco y se fue a un lugar llamado Tarsis, en contra de la voluntad de Dios. Decidió desobedecer. Pero oiga, cuando Dios pide algo y ha determinado algo, no importa cómo, a dónde nos vayamos, Dios nos va a encontrar. ¿Y qué sucede con Jonás? Dijo: me voy a ir a un lugar donde nadie me conozca. Pudiéramos decir nosotros en esta tarde: yo me voy a ir a una ciudad donde no sepan que soy cristiano, ¿verdad? Y ahí agarra camino Jonás, se sube al barco, pero como Dios lo iba siguiendo, dice la Biblia que vino una gran tempestad y los hombres que iban en aquel barco preocupados, ¿por qué aquella tormenta tan terrible que ellos estaban temiendo por su propia vida? ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Allá en el interior del barco estaba dormido. Fíjese, cuando alguien anda en contra de la voluntad de Dios, cuando alguien está en desobediencia, ni cuenta se da lo que está haciendo. Está tan dormido que la tempestad está allá afuera, que ya casi se hunde el barco y él está dormido. Pero llegan estos hombres, para parafrasear y resumir la historia, llega un momento que a cada uno le dicen: hay algo que has hecho. ¿Por qué esta tormenta es fuera de lo normal? ¿Qué estará pasando? Los dioses están enojados con nosotros. Y comenzaron ahí, hasta que Jonás confesó y dijo: esta tormenta es por causa mía. En otras palabras, yo he desobedecido a Dios, y por eso, y oiga lo que pide: tírenme al mar y el viento se aquietará. Y aquellos trataron de mantener el barco a flote, pero no fue posible, hasta que finalmente tiraron a Jonás al agua. Y ahí estaba un gran pez esperando a Jonás, y llegó hasta el fondo del pez. No me pregunte cómo Jonás sobrevivió 3 días en el vientre del pez, pero lo cierto es que Dios preparó un pez especial para Jonás, un tipo submarino. Jonás allá en el fondo, hasta que estuvo ahí en el vientre del pez, se dio cuenta y comenzó a clamar a Dios. Hermanos, a nadie le va bien cuando desobedece a Dios. Si no ocurre en el momento, tenga por seguro que ocurrirá tarde que temprano. El pueblo de Israel, lo mismo, desobedeció a Dios, y por esa desobediencia sufrió, Dios lo castigó muchas veces. Así que estoy diciendo todo esto porque el personaje del texto que hemos leído, Caín, fue otro hombre que desobedeció a Dios. Caín fue un hombre que decidió hacer las cosas a su manera, y por haber actuado de esa manera, por su propia voluntad, sufrió mucho y finalmente sufrió una terrible depresión. Eso es lo que vamos a ver hoy. No nos vamos a enfocar en los otros personajes, vamos a enfocarnos en Caín. ¿Qué fue? ¿Por qué se deprimió? No solamente por qué se deprimió, sino el remedio que Dios también le ofreció después. Porque Dios siempre tiene una salida, hermanos. Dios siempre tiene una salida de escape, pero siempre y cuando nosotros confesamos delante de Dios. Ahora, rápidamente, permítame hacer esta pregunta: ¿qué es la depresión? Eso es que lo escuchamos mucho, y alguien quizás dirá: no, hermanos, yo siempre ando deprimido. Pues mire, estar deprimido o depresión es sentirse triste, cabizbajo, melancólico, abatido o desalentado. ¿Alguien tiene algún tipo de sentimiento así aquí hoy? Espero que no. Ahora, cabe mencionar esto, que existen varios tipos de depresión. Hay depresiones, de acuerdo a los expertos en este tema, hay depresiones que llegan a las personas debido a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de bienes materiales,
separación conyugal, o sea, un divorcio trae depresión, la pérdida de la salud. Todos estos asuntos están relacionados con el asunto emocional de la persona. Ese es un tipo de depresión. ¿Qué hay que hacer para eso? Hay que buscar un médico, hay que buscar a alguien para que lo trate, ¿verdad? Pero, hermanos, existe otro tipo de depresión, y eso es lo que vamos a ver. La depresión que viene como resultado precisamente por la desobediencia a Dios o por hacer lo malo. Nadie que hace lo malo, especialmente si hay alguien que ya ha conocido de Dios, se va a quedar tranquilo como que no ha pasado nada. Hoy anoche fui allá y hice acá, hice barbaridad y media y como que no pasó nada. Usted se siente tranquilo. ¿Sabe lo que le puedo decir esta tarde? Usted no es cristiano. Porque nadie que es hijo de Dios se va a quedar tranquilo o se va a sentir bien después que ha hecho algo malo. El hijo de Dios va a sentir una culpabilidad, un dolor, va a perder el sueño, se va a sentir incómodo. Eso es lo que trae. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios va a traer convencimiento, va a traer, va a redarguir aquel corazón. No puede quedarse así nomás. Entonces, ese tipo de actitud, si he hecho algo malo, me va a deprimir, me hace sentir mal. Y eso es lo que ocurre acá con Caín. Ahora, quiero que veamos rápidamente, hablemos un poquito acerca de quién es este Caín. ¿Quién fue Caín? Caín, ¿sabía usted que fue el primer bebé del mundo? El primer bebé. No, hermano, no fue Caín, fue Adán. O no, fue Eva. Ni Adán ni Eva, porque ellos no tuvieron un nacimiento natural. A ellos Dios los creó. Pero Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, el primer bebé que existió en el mundo. Cualquiera pudo haber dicho, Caín debió haber sido uno de los mejores hombres porque tuvo el privilegio de ser el primero de nacer en este mundo. Nació como cualquier otro ser humano. Nació en pecado, porque ya Adán y Eva estaban fuera del huerto, ya ellos habían pecado y por lo tanto todos los hijos de Adán y Eva nacieron en pecado. Ahora, las actitudes de los seres humanos a partir de ahí, no crea de que fueron, por decirlo de esta manera, no crea que el pecado de la gente, o mejor dicho, alguien es pecador porque peca. No, peca porque es pecador. Usted y yo no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, así nacemos. Nacemos con esa etiqueta, pecador. Imagínense, todos los seres humanos nacemos así. Ahora, Caín, cuando ya creció, se dedicó a la agricultura. Fue un hombre que labró la tierra. Se cree que Caín era un hombre de un temperamento muy fuerte. Caín era un hombre que no le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer. Él le gustaba hacer las cosas a su manera, aunque viniera directamente de parte del Dios del cielo. Ahora, todo esto que estoy mencionando acerca de Caín, tenemos que entender lo siguiente: ya es un hombre, ya está grande, y debido a lo que Adán y Eva pasaron en el huerto del Edén cuando ellos pecaron, la Biblia dice que ellos voluntariamente, con sus propias manos, cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, porque después del pecado ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y trataron de cubrirse por ellos mismos. Mas sin embargo, esa vestidura no fue aceptada por Dios. Dios la rechazó y Dios tuvo que vestirlos con pieles de oveja. En otras palabras, Dios tuvo que sacrificar una ovejita para poder vestir a Adán y Eva, para cubrir la desnudez de ellos. Ahora, seguramente ese acto, esa muerte de ese corderito, Dios le explicó a Adán y Eva. Seguramente Dios más tarde le explicó a toda la familia que a partir de ahí cada uno de ellos tenía que presentar una ofrenda a Dios. Y él ha de haber explicado de qué tipo de ofrenda esperaba. Obviamente esa ofrenda, ese corderito representaba a Cristo, quien miles y miles de años después vino a nacer para poder salvar a la humanidad. Entonces Caín no estaba ajeno a lo que Dios pedía, al tipo de ofrenda que Dios pedía. Ahora, cuando Dios ya ha dado las instrucciones a Adán, a Eva y a los hijos que existían hasta ese entonces, Caín tomó una decisión: no seguir las instrucciones de Dios. Caín decidió desobedecer. Dios dijo,
que un cabrito, un corderito, una ovejita, tenía que ser sacrificada para la ofrenda. Eso es lo que iba a agradarle a él. Alguien dijo, no, Abel ofreció un corderito porque él era pastor de ovejas. No, seguramente, si Abel se hubiera dedicado a otra cosa, ese día hubiera presentado una oveja o un corderito. Porque Abel, en contraste a diferencia de Caín, Abel fue un hombre que obedeció a Dios. Caín toma la determinación de no obedecer a Dios, y como resultado de su actitud, Dios lo rechazó a él y a su ofrenda. ¿Qué cuestionaba Caín? ¿Qué cosas cuestionaba Caín? Imagino que Caín era de aquellos que iba a preguntarle a alguien y decía, ¿tú crees que es necesario presentarle una ofrenda de esas a Dios? ¿Tú crees que es necesario matar un corderito para agradar a Dios? Yo creo que no, eso es injusto. ¿Usted cree que será bueno? Y quizás encontró otro igual por ahí y le dijo, no, ¿sabe qué? Tiene razón, dale unos vegetales al Señor. Él se va a contentar con eso y ponga unas cuantas frutas por ahí. ¿Sabía usted que hay muchas ocasiones en la actualidad que hay creyentes que saben perfectamente qué es lo que la Biblia dice respecto a un determinado tema, pero todavía lo cuestionan? Van con otros por allá, especialmente otros que tratan de pensar como ellos. ¿Será que Dios se agrada que le demos ofrenda en la iglesia? ¿Será que Dios se agrada o está de acuerdo que le demos diezmos? Y viene bien allá por otro y le dice, ¿sabes qué? No, eso no es bíblico, yo creo que no es necesario. Verdad, yo así sabía, yo creo que no es necesario. Y ya no lo hacen. ¿Sabe lo que está haciendo? Está desobedeciendo un principio bíblico. Está desobedeciendo. Seguramente Caín dijo, no, ¿y por qué tengo que matar a un corderito? Pues no, yo le voy a dar otra cosa al Señor. Y trajo su propia ofrenda, a su propia voluntad, a su propio criterio. En otras palabras, Caín modificó las reglas del asunto. Dios dijo esto, pero no creo que sea correcto o conveniente hacerlo. Yo lo voy a hacer de otra manera. ¿Se ha puesto a pensar lo que eso puede causar, hermanos? Cuando el ser humano, nosotros en este caso como creyentes, decidimos hacer lo contrario de lo que Dios ha dicho. No sujetarnos a lo que Él ha dicho. Por esta causa Caín se enojó terriblemente. ¿Por qué? Porque Dios lo rechazó. Rechazó la ofrenda que le presentó. A Dios no le agradó. Y esa actitud de Dios para con él le trajo un terrible enojo. Se enojó, fue feo. No, si Caín tenía caracteres buenos, hermano. Se enojó y se deprimió. ¿Cuáles fueron las palabras que Dios le dijo? Dice la Biblia, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo, deprimido. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado, tan enojado? Oiga, tan enojado, le dice. ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Usted cree que Caín no sabía? Claro que Caín. Caín era, ¿por qué Dios acepta a Abel? ¿Por qué acepta la ofrenda de él y no la mía? Si vamos a la misma iglesia, cantamos las mismas canciones, estamos involucrados en los mismos ministerios, ¿y por qué Dios lo acepta a él y no a mí? ¿Sí me explico? Pero Dios dice, mira, a mí me puedes traer un montón de sacrificios si quieres, pero eso no me va a impresionar. Yo lo que te pido es obediencia. ¿Qué es lo que le dijo a Saúl? Cuando Saúl traía los mejores corderos, los mejores bueyes, dijo, le voy a preparar un sacrificio a Dios de los buenos. Y cuando Samuel llega, ¿dónde Saúl? Dijo Saúl, no, todo lo que he traído es para Jehová, para presentarle ofrenda, holocausto, sacrificio. ¿Y qué es lo que le dice Samuel? Le dice, ¿acaso se agrada a Dios del sacrificio, de sacrificios, más que se le obedezca? Usted puede sacrificar todo lo que quiere. Puede sacrificar la familia, puede sacrificar sus finanzas, puede sacrificar su trabajo, pero si no obedece a Dios, usted está en problemas. Usted está en problemas, pero bien serios. Bien serios. Dios lo que pide es, dígalo conmigo, obediencia. Ahí está la clave del éxito, dije. Después que fue rechazado, su semblante cambió. No crea que Caín se quedó ahí con... No, le cambió el semblante. Me imagino, ¿qué tipo de cara puso ese hombre? Con la frente, ¿cómo se llama? Fruncida. Que lo miraba y como daba miedo.
Pero no solo porque estaba enojado, sino imagínate la terrible depresión en la que cayó. Tremendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué andaba triste? ¿Por qué estaba deprimido? ¿Por qué estaba enojado? Porque hizo mal, actuó mal, desobedeció a Dios y por eso se sintió mal. ¿Sabía usted que las malas acciones dan como resultado malos sentimientos? Si nosotros actuamos mal, seguramente vamos a tener malos sentimientos. Ese estado de ánimo llevó a Caín. Note lo que voy a decir acá. No quedó todo ahí. El estado de ánimo que él tenía lo llevó a cometer errores grandes, terribles. ¿Y qué es lo que hizo? No se quedó ahí, pues, qué bonito que Abel fue aceptado por Dios. No, aparte de eso le entró envidia, le entró un espíritu de asesinato. ¿Y qué sucede? Finalmente mata a su propio hermano. Lo mató. Porque él no pudo soportar tal cosa. Una situación mala lo llevó a una peor. No reconoció, no se percató que estaba actuando mal. En la Biblia se habla de otro hombre llamado David, que todos conocemos. Pecó delante de Dios, cometió adulterio y no confesó lo que había hecho, sino que lo guardó. Y después de eso, como vio que no podía ocultar el asunto, mandó matar al esposo de la doña. Un pecado lo llevó a otro pecado más grande. Tocó fondo. ¿Por qué? Porque no reconoció que había hecho mal. Y no crea que David se sentía a gusto cuando estaba así. No crea que le decía, ya se murió, qué bueno. No. Seguramente dentro de David había cosas que no andaban bien. Se sentía mal el hombre. Se sentía mal. Y muy mal. Ahora, yo les puedo narrar toda la historia y puedo continuar y puedo pasarme a Éxodo y hablar toda la historia del Antiguo Testamento. Pero es importante que en esta tarde analicemos algunos puntos prácticos de esta historia, que podemos aplicarlos de una manera práctica en nuestra vida. Así es que, en primer lugar, quiero que veamos lo siguiente. En primer lugar, quiero que veamos de la experiencia de Caín. Debemos aprender algo. Y en primer lugar, debemos aprender que debemos obedecer lo que Dios ha establecido, hermanos. Debemos obedecer lo que Dios ha establecido. No podemos poner nuestras reglas sobre lo que Dios ya ha dejado claro, lo que ha dicho. No podemos. No podemos buscar nuestra propia justificación. No podemos vivir como que si lo que Dios dice no importa. No podemos vivir así. Tenemos que entender que cuando Dios dice algo, Él espera que se haga. Amén, hermanos. Y tenemos que recordar que al final, a la larga, si obedecemos, nosotros somos los beneficiados. Amén. Pero si desobedecemos, nosotros somos los perjudicados. Por eso Dios es tan fuerte, tan estricto con el asunto de la obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. En segundo lugar, debemos reconocer con humildad cuando nos equivocamos. ¿Cuántos de ustedes se equivocan? Y los demás, bendito sea Dios. Los demás no se equivocan, ¿verdad? De veras, ¿cuántos se equivocan? ¿Cuántos cometen errores? Todos, ¿verdad? Todos. Pero, ¿sabe? Hay un problema. Que no siempre lo reconocemos. ¿Qué cuesta eso, verdad? No, ¿y cómo yo voy a reconocer que me equivoqué? ¿Cómo yo voy a reconocer que cometí un error? ¿Cómo yo voy a reconocer que estoy actuando mal? Esa es parte de la naturaleza nuestra, hermanos. Pero sabe, es importante reconocer, porque al reconocer nos da la oportunidad de confesar el error. Y al confesar hay perdón, hay restauración. Por eso no importa la falta que cometamos, hay que reconocer. Amén, hermanos. Porque hay un alivio tan grande después que uno reconoce que se ha equivocado, de verdad. Caín no reconoció que se equivocó. Aquí está el problema. Él no reconoció. Lejos de reconocer que se había equivocado, actuó mal. Dice la Biblia que se enfureció y andaba cabizbajo. Mira qué bonito. Después de desobedecer, después de actuar mal, ahora me doy el lujo de enojarme. En otras palabras, alguien tiene que pagar por mi error, ¿no es cierto? Otra cosa típica del ser humano.
Yo me equivoco, yo cometo un error, pero alguien tiene que pagar por mí. ¿Sí o no? Típico de los seres humanos, así somos. Y él dijo, es que estoy tan enojado. Imagínense, el enojo lo encegueció de tal manera que no se dio cuenta que estaba desobedeciendo a Dios, que había desobedecido a Dios, sino que agarró al prójimo enseguida, que tenía más cerca. Me imagino que Abel era calmado, pasivo, muy inocentón, por decirlo así, ingenuo. Le creía todo lo que Caín decía. Y se lo lleva un día al campo y allá lo mata. Mire qué hombre. No reconoció. Hermanos, todos nos equivocamos. Unos cometemos errores de una manera, otros de otra. Pero lo cierto es que todos nos equivocamos. Si hubiera alguien que me dijera, no, yo casi no me equivoco, hermano, trato de ser. Una vez dije, vamos a hacer un monumento ahí en el patio. Estatua la vamos a poner ahí. No, esa es nuestra naturaleza. Es mala, es pecaminosa y por eso nos vamos a equivocar, hermano. Y a veces nos equivocamos bien feo. Nos equivocamos en la casa, en el hogar, en el matrimonio, y se llaman los esposos. ¿Se equivocan ustedes, esposos? Yo creo que no. Si ustedes son hombres de Dios, ustedes son hombres nacidos de nuevo. Pero aunque sea nacido de nuevo, aunque tenga muchos años en el Evangelio, usted se equivoca feo, igual que yo. Y aunque no me digan amén. Ya va a ver las hermanas, ¿verdad que ustedes se equivocan también, hermanas? Todos, los hijos se equivocan, todos. Y yo creo que si nosotros aprendiéramos a reconocer nuestros errores, viviéramos mejor con nuestras familias, con nuestras esposas, nuestros esposos, viviéramos mejor. A veces cometemos faltas y las guardamos. Tratamos de apuntarnos, si yo me enojé por ella, si yo me porto así porque ella. ¿Qué? Nada de eso. Somos malos. Dicen amén los malos. ¿Se acuerda de Judas Iscariote? Hizo mal, vendió al Señor cuando reconoció que se equivocó. Y por eso, ¿cómo terminó? Colgado. Porque cree que un sentimiento de eso lo va a llevar a algo bonito. No, lo va a llevar al fracaso completamente. No lo va a llevar a algo bueno. Ahora, David, después de todo lo que hizo, que hasta que fue confrontado por el profeta Natán, él recapacitó y como que abrió los ojos y dijo, ¿qué hice? Y él expresa estas palabras en el Salmo 32. Oigan lo que dice. Mientras me negué a confesar mi pecado, oigan, me negué, mientras me estaba haciendo de la vista gorda, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Estaba deprimido también. En otra versión dice, mis huesos se envejecieron. En otras palabras, perdí la fuerza, quizás hasta el deseo de seguir viviendo. Así me sentía. Día y noche, dice, tu mano de disciplina pasaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Pero oiga el verso 5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, dice. Toda mi culpa desapareció. Note, ahí está el remedio. El remedio es confesar, no guardar, porque llega un momento que ya no le cabe más al saco, ya no cabe. La maleta que ya no aguantamos con ella. David dijo, mis huesos se envejecieron. ¿Sabía usted que cuando alguien está en pecado o está desobedeciendo a Dios, hasta el semblante le cambia? Se nota una profunda tristeza. Que saluda, vive, pero en realidad se ve como que, ay, si tan solo supieran. Y Dios quiera que nunca se den cuenta, pero hay algo que por dentro lo está matando. Sus huesos se están envejeciendo, se está consumiendo por dentro. Y digo, si es cristiano, se va a sentir así y siente que alguien va por ahí, que donde todo asustado anda.
Donde quiera oye ruido, donde quiera ve sombras. Así anda. Usted en la casa, ¿quién viene? Nadie. Y no viene nadie. Pero es la culpa, la tremenda culpa que va adentro. ¿Sí o no? ¿Alguna vez se sentido así? Terrible, terrible. Y eso es lo que sucedió con David. Todo el tiempo que ocultó el pecado, dentro de él se estaba consumiendo a sí mismo. Se estaba consumiendo. Hasta que dijo, no, yo tengo que hacer algo respecto a esto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Confesarle a mi Dios lo que he hecho. Estoy mal. Yo no puedo, aunque soy el rey, voy a vivir ahí como que el rey. No, no. Si hay un Dios que vio exactamente en el momento que se me vino ese pensamiento. El día que yo ejecuté la acción, el día que de matar a Urias, Dios lo miró todo. No puedo vivir a gusto. Y el hombre jamás va a vivir a gusto si vive alejado de Dios. Jamás. Aunque aparente lo contrario, sabe que dentro de su corazón hay una vocecita que le dice: tú necesitas confesar tu pecado. Tú necesitas venir a Dios para que Él te perdone, te libere y te restaure completamente. Y lo lindo de esto, hermanos, es que en Dios hay perdón. Hay restauración. Él levanta, vuelve a ponerlo en una posición de honor al que confiesa su error. No lo deja ahí. Ahora, en tercer lugar, no debemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos o por nuestras emociones. Esto es lo que sucedió con Caín. Se dejó llegar por sus sentimientos, por lo que sentía. Mucha gente, tristemente, es controlada por sus sentimientos y emociones. Se deja llevar por lo que siente. ¿Y usted por qué no ama a su esposa, hermano? ¿Por qué no lo siente? Mire qué bonito. Cree que amar es sentir. El momento que ya no sintió nada, pobre esposa, ¿verdad? ¿Y usted por qué no ofrenda y apoya a la iglesia, hermano? Porque no lo siento. Esto no es un asunto de sentimiento, es un asunto de mandamiento. ¿Sí, hermanos? Es que no lo siento. ¿Y por qué no adora? Porque no lo siento. Qué triste, ¿no es cierto? Se le pregunta a algunas personas: ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué hiciste esto o aquello? ¿Por qué lo hiciste? Y la respuesta común que muchas veces damos es porque lo sentí hacer. Así lo sentí, llevado por las emociones. Le voy a poner esta ilustración. Imagínese que usted está en lo más profundo de su sueño, dormidito como un angelito, porque así duermen ustedes, ¿verdad? Que ustedes no temen nada, no temen a nadie, duermen tranquilos como un león. Está dormido en lo más profundo de su sueño. De pronto escucha el temido sonido de la alarma. ¿Qué es lo que usted levanta con una sonrisa? Ah, Dios, que ya amaneció. ¿Así se levanta? No, quisiera darle un martillazo a ese reloj. Si me acaba de acostar y ya sonó esta cosa. ¿Sí o no? ¿Qué siente en ese momento? No se siente con el deseo de levantarse. Oiga, hablando de los sentimientos, no se siente con el deseo de levantarse. Lo que usted desea es apagar la alarma y seguir durmiendo un par de horas más. ¿Y qué sucede si usted se deja guiar por esos sentimientos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando amanezca, ya después de las 2-3 horas, se va a sentir culpable. Porque dice: me levanté tarde y no hice lo que tenía que hacer. ¿Ven? Hubo un sentimiento que no fue bueno, aunque llevaba una connotación buena, pero el quedarse sabe que lo llevó a sentirse mal después, porque omitió hacer algo correcto. Lo correcto es que, aunque no me guste, tengo sueño y me enfada el sonido de la alarma, tenemos que levantarnos aunque no lo sintamos. Y una vez ya estamos levantados con un buen cafecito, nos sentimos mejor, a gusto, porque hicimos lo que teníamos que haber hecho. ¿Nota el asunto de los sentimientos? Ahora, ¿qué sucede también con eso de los sentimientos? Mire, cuando un sentimiento malo anda en nosotros, eso es una llamada de atención. Eso indica que algo mal anda en nosotros, en nuestra vida. Hay algo mal en nuestra vida. El sentimiento negativo es un indicador de que algo anda mal en nosotros. Es como esa lucecita que aparece en el tablero. Check engine.
No crea que esa lucecita apareció porque está defectuoso el tablero. Porque ¿qué le pasó a este carro? ¿Por qué esa luz? ¿Verdad que no se pregunta usted así? No dice, no está culpando la luz. Tenemos dos opciones. Podemos ignorar esa lucecita que está diciendo check engine. La podemos ignorar. Usted puede hacer lo que quiere, quizás poner un sticker ahí para no mirarla más. Usted lo puede hacer. Pero en realidad esa lucecita lo que le está diciendo, algo anda mal en el vehículo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Detenernos. Si da la oportunidad, levantamos la cubierta del carro y empezamos. O lo llevamos al mecánico para solucionar el problema. Eso es lo que ocurre muchas veces en la vida del creyente o en la vida nuestra. Hay una vocecita que te está diciendo, algo mal anda en ti. Hay algo mal. Y aquella voz, pero ¿por qué me siento así? Hay un sentimiento que no lo puedo explicar, dicen algunos. Es una tremenda culpa que está sintiendo por algo, gente que todo el mundo lo anda siguiendo. Y dice, no se siente a gusto. Hay algo que no me gusta. Eso es un indicador que algo anda mal en su vida. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hacerlo como que no pasa nada? Si lo hacemos eso, tarde que temprano, así como el carro, se nos va a detener y ya no más. La vida va a llegar a un punto donde decimos no más. Va a llegar ahí. Y por eso Dios voluntariamente decidió que el ser humano tuviera este tipo de reflejos, este tipo de advertencias, porque sabe que es la única manera como Dios va a hacer capacitar a alguien. Algo nada más, detente, no sigas en ese camino, está mal. No actúes así, no hables así, no trates a los demás así. Amén. Hay muchas personas que se sienten mal por causa de su mal comportamiento, por no obedecer a Dios. Los malos sentimientos nos alertan que algo, como dije, anda mal en nosotros. Los malos sentimientos son como esa luz que ya mencioné. Ahora, en esta última parte que voy a mencionar, está la clave, hermanos. Aquí está la clave. Y es que debemos hacer el bien para que nos vaya bien. Debemos hacer el bien para que nos vaya bien. Dios le habló a Caín y le mostró que no era necesario sentirse enojado o deprimido. Dios le dijo, si haces el bien, podrías andar con la frente en alto. Mire, caminar así, ¿ve? Uy, qué a gusto se siente, ¿no es cierto? Entrar por la puerta donde están todos. Pero cuando uno anda mal, como que por la esquinita, no quiero que me vea. No quiero que se den cuenta que ya llegué. ¿Sí o no? No, la frente en alto. ¿Por qué la frente en alto? Eso significa, no tengo de qué avergonzarme. No hay nadie que me pueda señalar. Ahí, con Dios todo está bien. Con mi familia todo está bien. En mi matrimonio todo está bien. En mi ministerio todo está bien. Mire, la frente en alto. Amén. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La clave para sentirse bien es muy simple, hermanos. Es muy simple. Para sentirse bien, una persona tiene que vivir bien, portarse bien, hacer bien. No desobedecer, porque el desobedecer va a traer muchos problemas. La depresión que sucedió con Caín no fue porque él tenía un problema físico, era un problema de desobediencia a Dios. La depresión no crea que es un poder extraño que lo ataca a uno ahí, que este me gusta para él y le llegó, ¿no? No, la depresión no llega así. Si no, no pudiéramos hacer nada al respecto. Nada podríamos hacer. Dios le dijo a Caín que había algo que él podía hacer. El remedio que Dios le dio es: haz el bien. Haz el bien. Obedece. No trates de hacer las cosas a tu manera. Yo soy el Señor y yo soy el que pone las reglas, no tú. Si hay un ministerio en la iglesia, queridos hermanos, si Dios establece algo dentro de la iglesia, nuestra responsabilidad es seguir. No decir, no, es que eso no me gusta, mejor cambiarlo, y no lo cambiamos, yo no hago nada. No, esa es una actitud cainista. No dije gallinista, cainista. No, mire hermano, Dios tiene todo establecido y no hay nada más hermoso que, mire, si a veces nosotros obedecemos, caminamos en armonía unos con otros acá, no yo como que estemos obedeciendo a Dios mismo. Así que hay que pensar en todos esos detalles. Van a haber cosas que no nos van a gustar, quizá. No nos van a gustar porque unos trabajamos de una manera, otros trabajan de otra manera.
pero el asunto es estar en armonía y caminar todos juntos. Seguramente ese fue el problema de Caín. Y dijo, es que no me gusta lo que Dios ha establecido, no me gusta, ¿por qué tengo que matar al corderito? ¿Y quién me puede acusar? Yo estoy siendo un hombre bueno. Aparentemente él dijo, yo soy bueno porque no quiero matar al corderito. ¿Se acuerdan? Yo soy bueno porque me porto bien. Y como me porto bien, Dios me va a perdonar, Dios va a estar de acuerdo conmigo. Cuidado, si hay violación del principio que Dios ha establecido, Dios va a traer consecuencias negativas a la vida. Las va a traer. Vivir bien tiene como resultado sentirse bien. Si usted quiere sentirse bien, hay que vivir bien. Vivir mal resulta en tristeza, culpa, dolor, pena, depresión y enojo, y usted agréguele más a la lista. Eso es lo que trae vivir mal, actuar mal, desobedecer a Dios, trae todo eso. Así es que, mis hermanos, en conclusión, vivamos bien y hagamos el bien para que nos vaya bien. Obedezcamos a Dios, sus principios, y seguramente tendremos éxito en todas las cosas que emprendamos, porque Dios respalda, apoya, ama a aquellos que están dispuestos a obedecerlo. Yo le pedí que incline su rostro.